Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre Argentina. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Ciertamente hubo unos eventos de violencia la semana pasada, pero solamente se limitan a la violencia y con una decisión de declarar a estas barras criminales, ¿pueden parar lo que está ocurriendo o hay algo que está detrás de la cortina? Hay mucha gente que no la quiere ver. No la quiere ver porque a nadie le gusta la violencia, con excepción de los que hacen la violencia. También vamos a hablar sobre el Tren de Aragua, sobre las similitudes que han tenido estos fenómenos con otros en el siglo XX. Vamos a hablar hasta qué punto llegan y por qué el régimen niega que exista el Tren de Aragua, a pesar de que hay evidencia suficiente sobre la mesa. Lo peor del caso es que no solo el régimen lo niega, ahora hay venezolanos, ONGs y otros que están de acuerdo con el régimen y están aplaudiendo la decisión del régimen. ¿Qué fue lo que pasó allí? El Tren de Aragua también está en Argentina, en Chile, en Perú y en buena parte de los países de Sudamérica, sin olvidar Colombia. Así que vamos a hablar de todo esto y ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Rodolfo Florido. Pero antes quiero saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven desde España a través de nuestros podcasts. Bienvenidos también todos aquellos que se están integrando al superchat más inteligente de la red, a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube y en Rumble. Igualmente saludamos a todos aquellos que se están uniendo a nuestro space de X y a nuestras redes sociales y por supuesto a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Si todavía ustedes no forman parte de nuestra comunidad, los invito para que se unan y para que cada día sean más las personas que formen parte de este grupo de gente despierta, con sentido común y pensamiento crítico. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, Maybro, como siempre, contento de acompañar a toda la gente y las varias plataformas de Sin Filtro y a vos como conductora y luchadora de esta libertad que tanto cuesta sostener en un marco de, un nivel de agresividad muy alto. Muy alto y unos grados de violencia y también de ataques digitales. Es toda la conformación de elementos de guerra multifacéticos, multihíbridos, que nos llevan a realmente hacer una batalla como si estuviéramos en un campo de guerra, pero en materia de ideas y de información. Rodolfo, hemos visto con pesar, porque vimos cómo se movió la violencia la semana pasada, vimos los análisis, vimos cómo se estuvo manejando todo desde la narrativa del gobierno del presidente Javier Milei, la secretaria de Seguridad, la señora Patricia Bullrich, pero también el kirchnerismo, la izquierda, los zurdos, los violentos de las barras. Es decir, hubo un conglomerado de elementos. También, obviamente, no podía faltar la declaración del chavismo que celebraba el evento. Quisiera que nos contaras tu perspectiva y tu análisis sobre lo que ocurrió y que muy probablemente se vaya a repetir en el tiempo. Adelante. Mira, Maybor, vamos a tener que transitar una parte corta, pero inevitable, para comprender por qué está ocurriendo, por qué ocurrió lo del miércoles pasado y por qué va a ocurrir lo del miércoles que viene y otro tipo de acciones de violencia que van a seguir. En el caso del peronismo, que es quien está obviamente detrás de este tipo de acciones, junto con la izquierda, y no hablo de todo el peronismo, pero gran parte del peronismo bajo la conducción que actualmente tiene Cristina Kirchner, o sea, el peronismo y el kirchnerismo, en una colusión muy profunda con la izquierda trotskista y con el grupo Antifa también. Algunos anarcos, porque también había banderas anarquistas, y por supuesto también seguidores del Hezbollah, que estuvieron también presentes ahí con las banderas del Líbano. Esto sucedió. Ahora, ¿por qué? Si nosotros revisamos los últimos gobiernos del kirchnerismo, voy a ser muy corto en esto,
el ex vicepresidente de Cristina Fernández, Amadou Boudou, estuvo preso y condenado con condena firme por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. Entre otras cosas, pretendió robarse, y lo logró durante un tiempo, la máquina de hacer billetes. El sueño de cualquier delincuente es tener billetes no falsificados, sino originales. Bueno, este hombre, el vicepresidente de la República, Amadou Boudou, de Cristina Fernández de Kirchner, se quedó con la máquina de hacer billetes. Así de simple. Terminó preso y hasta el día de hoy, y por el resto de su vida, no va a poder ser nunca más candidato a nada por la condena que tiene. En paralelo, Cristina volvió a ser vicepresidenta de la República de la mano de Alberto Fernández, después de su gobierno fallido. Alberto Fernández actualmente está doblemente procesado, penalmente procesado, por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos en una causa porque le daba los seguros de las empresas del Estado a una empresa de seguros de un amigo de él y conocido de su mujer. Y otra causa por molerla a palos, literalmente molerla a palos, a la ex primera dama y su ex pareja, a quien él golpeaba permanentemente y cuyas fotos ya trascendieron por todo el mundo. Esto con el presidente. Cristina Fernández, al mismo tiempo, ya tiene doble condena por malversación de fondos públicos y lo que era la causa vialidad, que era la construcción de autopistas y de rutas, que en muchos casos se hicieron con sobreprecios de hasta el 200%, y en otros casos se cobraron, a través de un testaferro que tenía su marido y ella, que es Lázaro Báez, se cobraron y ni siquiera se hicieron. Acá hemos visto rutas que decía, pongámosle, Bariloche-Cipolletti, que es una de las rutas que une acá, donde yo vivo, con otro pueblo. Y decía, ruta tanto, llegabas, hacías 100 metros y la ruta ya no estaba más. Ahora, figuraba el cartel que había sido ejecutada. Entonces, ahí hay decenas de miles de millones de pesos que están todo un grupo de personas, exministros y demás, más Cristina Fernández, con doble condena, esperando que la Corte Suprema tenga la palabra final, lo cual va a ser la condena de vuelta, porque en total ya intervinieron 10 jueces y los 10 jueces la condenaron. ¿Por qué cuento esto antes de hablar de la violencia? Porque esto está terminando. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Amadou Boudou, los exfuncionarios que robaron todo, los piqueteros que perdieron el control de la gente porque el gobierno no le da más plata para los planes sociales, toda esa gente está desesperada porque dejaron de cobrar y van a ir presos. La justicia los está procesando uno por uno a todos. Como saben que van a ir presos, está el otro problema, que ellos van a ir presos por lo que se robaron y por la plata que enviaron a otros lugares como Venezuela, como las Islas Seychelles, como la plata que recibieron de Venezuela a través de las valijas en su momento llenas de dinero en aviones privados. O sea, si se cae todo eso, la repercusión internacional va a ser fabulosa. Entonces, la única manera que tienen de terminar con todos estos procesos es mandarle un mensaje al sistema judicial argentino de guarda con lo que hacen porque vamos a terminar con este gobierno. Y no les importa el modo ni la forma. Por eso empezaron ya con una violencia declarada. En nuestro país, las llamadas barras bravas era lo que en Inglaterra se llamaban los hooligans. Hay una diferencia. En la República Argentina todavía existen las barras bravas de los clubes de fútbol y manejan negocios millonarios relacionados con la venta de drogas, el control de los accesos y salidas de la cancha y el alquiler de los más violentos para grupos políticos que los manejan. En general, esos grupos políticos son los más ligados a los partidos más tradicionales y especialmente al peronismo, a tal punto
que en la violencia que hubo el miércoles pasado hay filmaciones, no estoy suponiendo, lo afirmo taxativamente, hay filmaciones donde las barras se concentran en la puerta de 2 municipalidades de la provincia de Buenos Aires, una de ellas la más grande de la provincia de Buenos Aires, que es lo que se llama la tercera provincia, porque solamente esa municipalidad tiene la misma población que la tercera provincia más grande del país. Se concentran ahí y los llevan en micros al Congreso y a Plaza de Mayo. Los llevan en micros. Entonces, en ese contexto, están filmados en la puerta de los municipios, que son municipios gobernados por el peronismo. Ahora uno dice, ¿cómo pueden ser tan groseros en la manera de hacerlo? Porque están desesperados. Y voy a decir algo que va a sonar raro, puede sonar raro. Están tan desesperados que no se van a detener. Y el único instrumento que tienen ya es la violencia. ¿Por qué? Porque dentro de 6 meses va a haber elecciones. Y la derrota electoral que van a tener es brutal. Y al tener una derrota electoral van a perder el ser la primera minoría parlamentaria y van a transformarse en la tercera. Entonces, si no pueden controlar al actual gobierno siendo la primera minoría parlamentaria, mucho menos van a poder, después de haber perdido una elección y siendo la tercera, porque todavía en nuestro país las elecciones son transparentes. Entonces están desesperados y les quedan 6 meses para no terminar todos presos y su partido definitivamente colapsado. Entonces están dispuestos a cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, ¿qué es lo que estoy diciendo? Están dispuestos a asesinar. Y cuando digo asesinar, ¿a qué me estoy refiriendo? Que a mí no me extrañaría en lo absoluto que estén dispuestos a un magnicidio. Y ahí hasta podemos hacer el enlace con la suposición que yo tengo respecto a esa gente del Tren de Aragua que hace unos meses, cuando en tu programa, en Sin Filtro, le dedicamos un programa al Tren de Aragua, ahora todo el mundo habla del Tren de Aragua, pero en ese momento dimos detalles e información detallada, en Sin Filtros. Hubo un grupo del Tren de Aragua que cruzó de Chile a Bolivia y que cuando lo detuvieron de casualidad, porque la Fuerza de Seguridad Boliviana no los estaban buscando, vieron unas personas que se movían de una manera rara en la frontera con Bolivia y que tenían una tonada distinta. Entonces fueron a preguntar qué eran. Y de casualidad encontraron que esas personas llevaban armas y entre las armas, algo que es muy, muy llamativo, llevaban un rifle de largo alcance con una mira telescópica de precisión. Y esto no estaba declarado, obviamente, y habían pasado por un paso no declarado, un paso fronterizo no declarado. O sea, ¿quién del Tren de Aragua va a pasar de un país al otro por un paso no declarado, con un arma, con un fusil de potencia, con una mira telescópica de precisión para disparos entre 1000 y 2000 metros de distancia, si no es para una ejecución básicamente política? Entonces, la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es, ok, estaban entrando a Bolivia, ¿a quién podrían querer matar en Bolivia? Si en Bolivia, tanto el presidente en ejercicio, Arce, como el que pretende volver, Evo Morales, pertenecen a la extrema izquierda. Obviamente el Tren de Aragua no iba a venir con órdenes venezolanas a matar a un dirigente de la extrema izquierda. Entonces, tengo que pensar, si no era alguien en Bolivia, ¿hacia dónde iban a ir? Entonces, uno tiene que ir por descarte. Iban a ir hacia Brasil. ¿Para qué? Si en Brasil está gobernando un presidente Lula de izquierda. Iban a ir hacia Uruguay. ¿Para qué? Si las elecciones daban que tenía posibilidades de ganar un partido moderado de izquierda como era el Frente Amplio. Iban a ir a Paraguay. Paraguay, un sistema de seguridad muy aceitado en la frontera con Bolivia. Había un solo destino que quedaba, la República Argentina.
O sea, esta gente estaba entrando de Chile hacia Bolivia, así como habían entrado de Perú hacia Chile para asesinar al oficial venezolano que secuestraron y asesinaron en Chile. Estaban entrando, en este caso, de Chile hacia Bolivia para entrar a la República Argentina y usar ese rifle de potencia. ¿A quién iban a matar? ¿Para qué todo ese traslado? Tiene que ser para intentar obtener un plan alternativo para ejecutar violentamente a alguien que pueda significar un colapso al efecto económico y político que está teniendo actualmente el gobierno nacional. ¿Cómo? La verdad me puedo imaginar muy simplemente no menos de 4 blancos que deben estar planificando desde Cuba hacia Venezuela, Venezuela, Tren de Aragua, Chile, Chile, Bolivia, Bolivia, Argentina. Y esos blancos de alternativa pueden ser perfectamente el presidente de la República. No creo que sea la vicepresidente de la República, no porque sea próximo a ellos, para nada. Es totalmente contradictorio eso. No es próximo a ellos, pero no les sirve para nada. Puede ser la hermana del presidente de la República, puede ser la ministra de Seguridad Bullrich, puede ser el ministro de Economía Luis Toto Caputo. Algunas de esas 4 personas pueden ser parte de un plan. Ahora, para eso hay que crear las condiciones de violencia que de alguna manera, intenten justificar el porqué de blancos potenciales. Y la manera era esto que empezó el miércoles pasado. Porque, a ver, políticamente, a la oposición, a Javier Milei, no le interesa desde ningún punto de vista, esta acción de los barras bravas enfrentando a la policía, porque eso genera más adhesiones a Milei que oposición. La gente, o sea, las encuestas muestran que después de lo del miércoles pasado, a Milei lo vota más gente. Esto la oposición lo sabe. Entonces, es muy estúpido pensar que no lo sabe. Lo sabe. Entonces, ¿para qué lo hace? Para crear clima de violencia. Porque los barra bravas, vos no has tenido experiencias directas, yo sí las he tenido. Estamos hablando de gente sumamente primitiva, que con 50.000 pesos, según se ha comprobado una investigación periodística del grupo de Jorge Lanata, ya fallecido, hecha por Nicolás Guñasque, que les pagaron a los que fueron a hacer desmanes 50.000 pesos por cabeza. 50.000 pesos son aproximadamente $38, o sea, muy poco dinero. Pero esa gente, por $38, fue y se enfrentó con la policía durante 3 horas. Pero alguien disparó un arma de fuego. Obviamente pudieron haber hecho más cosas con esa arma de fuego, pero van probando. Fueron 23 policías al hospital internados con diferentes golpes, porque la policía a esas marchas no lleva armas letales, solamente lleva los bastones, los escudos, gas lacrimógeno y picante para los ojos, nada más. Pero no lleva armas de fuego, lo tiene terminantemente prohibido llevarla. Pero 23 policías o 24 fueron internados por distintas lesiones. Porque los barras bravas están acostumbrados a este tipo de enfrentamientos con la policía. Es lo único que están acostumbrados. Y están mejor preparados que la propia policía desde el punto de vista de las limitaciones. ¿Por qué? El policía no rompe, como rompían los barra bravas, con martillos las calles para armar piedras y lanzárselas a la policía. La policía tiene que responder tirando gas lacrimógeno. En cambio, los barra bravas pueden llevar toneladas de piedra y tirárselas a los policías. Todos los policías internados fueron por piedras que les pegaron. Y la mayoría de los golpes los tienen en las piernas, en los codos o en la cabeza, lo cual muestra que hay mucha precisión. ¿Por qué? Porque los únicos lugares que quedan despejados
a la vista de una piedra es la rodilla, los codos y la cabeza. La cabeza tiene un vidrio finito plástico, pero los codos y las rodillas son los lugares articulados y por lo tanto no puede tener un blindaje en un lugar articulado, porque necesita poder mover el brazo y necesita poder mover la pierna. Y los internados, la mayoría, son con golpes en esos lugares. Después dieron vuelta a patrulleros y rompieron motos de la policía. Y todo el mundo lo vio y la gente estaba enojada. Entonces uno dice, ¿cuál es el objetivo? Crear el clima de enfrentamiento, nada más. Ellos no les importa nada más que lograr un colapso. ¿Cómo? El avance en materia económica hoy depende muchísimo de la política económica que está desarrollando el gobierno. Si alguna de las patas de esa política económica entra en colapso por la muerte de alguien de envergadura, puede entrar en colapso todo el sistema. Esta es la realidad. ¿Por qué? La gente que ve Sin Filtros va desde Nueva York, pasa por toda América Latina, América Central y América del Sur. La gente no tiene por qué saber este dato que yo voy a dar ahora, que en Argentina lo conocemos todos, pero en el resto del continente no necesariamente. De los 23 gobernadores que tienen, como si fueran los estados en los Estados Unidos, de los 23 gobernadores, o sea, estados de los Estados Unidos, que hay en la República Argentina, ¿sabés cuántos tiene el gobierno nacional? Ninguno. Absolutamente ninguno. No tiene ni un solo gobernador. Porque cuando ganó la elección presidencial, pero no tenía candidatos a gobernadores, nadie esperaba que ganara. De los consejos deliberantes que corresponden a los municipios, que es la entidad que sigue para abajo de un gobierno provincial, ¿sabés cuántos tiene el gobierno nacional? Ninguno. Absolutamente ninguno. Entonces, ahora en la próxima elección sí los va a tener. Pero hoy no tiene ninguno. Entonces, es un gobierno que está sostenido por la fuerza, de alguna manera, de sus convicciones y por el apoyo del PRO y en algunos casos de un sector de la Unión Cívica Radical. Pero la realidad es que el peronismo kirchnerista y la izquierda saben que si logran la muerte de alguno de estos 4 personas o logran que se desmadre totalmente la situación, hay un viejo dicho: pocas cosas son cobardes o más cobardes que el capital. El capital es cobarde por definición. Siempre lo fue. A ver, si acá el miércoles que viene u otra circunstancia, un magnicidio, se sucede después de eso, como va a haber un paro general los primeros días de abril, creo que el 8 de abril, no me acuerdo ahora la fecha, si algo de esto sucede, vamos a tener un problema gravísimo. Que de pronto los capitales externos pueden decir la Argentina, lo cual sería una falacia absoluta, pero no importa, el capital es cobarde por definición. Pueden llegar a decir la Argentina no puede sostenerse, el gobierno no puede sostenerse, y aunque pueda sostenerse van a pensar eso, y van a salir corriendo de las acciones de los productos argentinos, y nos podemos encontrar una crisis mayúscula producto solamente del temor del capital. A eso sumale, Meibor, el tema de los woke y no woke. O sea, la Argentina hoy está liderando una lucha en ese terreno. Y en ese terreno, en el mundo, hay muchos países que prefieren ver que este gobierno caiga, que definitivamente colapse. Entonces estamos en una situación en la cual se está mejorando muchísimo, en la cual estamos teniendo ingresos nosotros pasamos el año pasado de ser consumidor neto de gas y petróleo a ser exportador neto de gas y petróleo. O sea, están entrando muchas divisas y van a entrar muchas más. La Argentina está a menos de un año de exportar gas natural líquido, porque en este momento está construyendo su primera planta de gas natural líquido y hizo acuerdos para tener los barcos que cargan gas natural líquido para enviarle al mundo. Entonces, ellos saben que si no lo logran ahora,
están terminados. Entonces, ¿y qué es lo que se están jugando? En algunos casos el poder y en la mayoría de los casos la libertad, porque, a ver, esto es como en los Estados Unidos o como en cualquier lugar del mundo. La justicia a veces huele cuando un cadáver está insepulto, pero cuando huele que puede haber un cambio de época, empieza a transformarse y a actuar de otra manera. Si se llega al mes de noviembre, diciembre de este año, se confirma el resultado electoral que el gobierno nacional gana las elecciones, se modifica el Parlamento, la justicia va a decir, ahora vamos por todos los procesados del gobierno anterior. Pero si llega a pasar lo contrario porque explota el país, entonces pueden llegar a decir, ahora tenemos que sobrevivir nosotros, ayudemos a los anteriores. Esto es así. No, a ver, puede haber jueces que sí, jueces que no, pero la realidad es que hay mucho oportunismo en esto. La justicia no es como la imagen teniendo las dos pesas, ¿viste? Y con los ojos tapados. La nuestra en general está tapada y mira un poquito de vez en cuando a ver cómo viene la mano. Pero esto está pasando. Entonces ya en su desesperación contrataron al lumpen, que la última vez hablamos, más lumpen que hay en la República Argentina, que son los barra bravas, que viven de la violencia, que no es lo mismo que los traficantes de droga. Ellos son dealers de los traficantes de droga, pero ellos están acostumbrados a la violencia con la policía. El traficante de droga no está acostumbrado a la violencia con la policía. Puede tener un enfrentamiento en alguna circunstancia puntual. En cambio, el barra brava está acostumbrado a tener 200, 300, 500 barras de cada hinchada de fútbol que está coordinada para la violencia contra la policía. Entonces, acá crearon en su momento un grupo que se llamó Hinchadas Unidas Argentina, que el kirchnerismo la creó y les pagó los viajes para ir al Mundial de Sudáfrica, por ejemplo. Todo eso hasta ahora en movimiento. Y fue lo que vimos el otro día cuando la gente decía, pobre jubilado, ¿cómo lo reprimieron? Jubilados auténticos, ahí había 50, no más de eso. De los cuales 40 eran militantes, eran jubilados, militantes del peronismo. Es cierto. Ahora, no fueron los que generaron ese desmán porque no están en condiciones de hacerlo, son gente muy mayor. Por eso fueron estos caraduras de los barras bravas, que además fueron con un discurso aprendido que era nosotros alguna vez nos vamos a jubilar, tenemos que ayudarlos por eso. Nunca les importó una jubilación, viven de la extorsión permanente y de los negocios millonarios que hay detrás del fútbol. A eso sumale que este gobierno quiere modificar la ley de manejo de los clubes e ir, como en Europa, a las sociedades anónimas deportivas. Y el actual presidente de la AFA, Chiquitapia, está con el kirchnerismo y quiere que eso no suceda. ¿Por qué? Porque él maneja los clubes de fútbol como quiere y él maneja las barras bravas como quiere y cuando quiere. Eso es lo que está sucediendo en este país. Hay que estar muy atentos y obviamente advertirle, y lo hemos hecho, al presidente que el riesgo de magnicidio está a la vuelta de la esquina. Esta es la realidad. ¿Cómo lo planificarán? Porque esto se planifica de vuelta desde Cuba, se ejecuta desde Venezuela con el Tren de Aragua y eventualmente se consigue el francotirador para una acción. Ahora, ¿para que muera quién? ¿Echarle la culpa a la policía? La policía no lleva armas a las manifestaciones, lo tiene prohibido, terminantemente prohibido. O sea, no puede llevarlas, no las lleva. Por eso hubo 24 policías internados, porque no pueden responder, solamente pueden responder con gas lacrimógeno, y ese periodista que terminó herido fue por un rebote de una granada de gas lacrimógeno tirada de más de 30 metros. Sí, le pegó en la cabeza y lo dañó mucho, pero nadie puede apuntar, cualquiera que entienda algo de eso sabe que un lanzagranadas es la cosa más inexacta que hay.
O sea, se apunta a 45 grados, se tira para arriba y puede caer, dependiendo del viento, puede caer a 30, 40, 60 metros. Y no, por más que le quiera apuntar a alguien, no le va a poder pegar, excepto que le dispare a 2 metros de distancia. Porque es eso, un lanzagranadas. Ni siquiera un lanzagranadas de precisión militar. No es lo que se llama a los militares un PDF. Es un lanzagranadas para tirar gas pimienta, eventualmente concentrado, gases lacrimógenos, nada más que eso. Pero bueno, quedó un periodista herido, que era un periodista militante, pero el periodista no tenía que haber quedado herido. Ahora, se ubicó en la primera línea, frente a la policía, a 30 metros, para tomar imágenes que buscaba tomar de esa situación. Es penoso, es una pena, ojalá logre salir de la situación grave. El golpe en la cabeza fue muy fuerte, pero fue producto del lanzamiento de una granada de gas lacrimógeno. Los 24 policías fueron producto de las pedradas que les tiraban los barra bravas. Entonces hay que estar muy atentos porque esto está sucediendo y el tema ni siquiera es la República Argentina. Para muchos países del mundo es necesario abortar esta experiencia de libertad que hay en la República Argentina. Es necesaria abortarla. Quieren abortarla. Y la única manera de abortarla es que colapse lo económico esencialmente. Nosotros sabemos acá perfectamente que el presidente de la República tiene un estilo que a mucha gente le incomoda. A mí también me incomoda la manera que tiene de confrontar. Pero la realidad es que si no confronta, se lo llevan, como se dice acá en la calle, se lo llevan puesto. O sea, sí. ¿Por qué? Porque no tiene un solo gobernador, no tiene 35 de 270 diputados, tiene 8 de 70 y pico de senadores. O sea, nadie pensó que iba a ganar. Y de pronto se encontraron con este hombre y encima está obteniendo resultados económicos increíbles. Cuando él llegó al poder, a los 30 días, la pobreza estaba en el 53%. Un año y 3 meses después, salió ayer, medida mes a mes, bajó al 33, 20 puntos en un año con ajuste, bajó del 53 al 33. O sea, 10 millones de argentinos salieron de la pobreza. Esa es la realidad. Y esto es lo que los desespera, los que van a ir presos. A Cristina, a Devido, a Lázaro Báez, a los que compraron acciones de empresas del Estado con plata robada. O sea, hay muchas investigaciones en camino y que se están cerrando. Hay un ex vicepresidente ya condenado, un presidente que va a ser condenado, sin lugar a duda, por lo de su mujer y por lo de los seguros, y la expresidenta y ex vicepresidenta que ya está condenada 2 veces, y lo que es peor, se sancionó la ley de ficha limpia, por el cual nadie con doble condena puede ser candidato a nada. Entonces están desesperados porque ahora tiene que aprobarlo, lo va a aprobar la Cámara de Diputados, y en el Senado el kirchnerismo no lo quiere aprobar. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus miembros están procesados o condenados en diferentes causas, que van desde la violación de una sobrina hasta el robo completo de una provincia. O sea, es realmente una situación desesperante la que están atravesando. En esa desesperación están buscando que esto explote. Mira, Maybor, calculo que debemos estar casi sobre el final. Te voy a contar una pequeña anécdota, porque yo siempre digo, miren a Cuba. En la época en la cual el Frente Sandinista de Liberación Nacional tenía el control total del poder a la caída del régimen de Chamorro, cuando estaba en ese momento Ortega con el resto del régimen, Ernesto Cardenal y todos los demás, en esa época sale un libro en Estados Unidos que se llamaba Nicaragua, una revolución en la familia. Un libro excelente que recomiendo leerlo. En ese libro contaba y no me acuerdo el nombre, Tommy Sue Montgomery, ya me acordé, Tommy Sue Montgomery contaba cómo los cubanos, aprovechando esa vena ingenua de alguna intelectualidad norteamericana
y de alguna actitud culposa de algunos ricos norteamericanos que tenían culpa por su fortuna, más una intelectualidad universitaria culposa, los cubanos instruían en Nicaragua a los guerrilleros más pintones, más lindos, y los enviaban a los Estados Unidos a dar conferencias sobre el régimen sandinista. Estos eran guerrilleros entre 20 y 30 años, con muy lindo porte, que iban a seducir especialmente hombres y mujeres en Estados Unidos para hablarles de la revolución. Estos guerrilleros educados para eso, iban a eso, a seducir mujeres y profesores que morían de amor por esto, porque creían que estaban frente a un revolucionario como el Che Guevara. Entonces, estaban instruidos para eso. Hay ciertos sectores de la intelectualidad norteamericana que es de una ingenuidad culposa, brutal, y no se dan cuenta, sino que vayan a los libros de Thomas Sue Montgomery, Nicaragua, una revolución en la familia, que vayan a los libros de esa época, no me acuerdo otro que escribió sobre esto, donde está el detalle de cómo los instruían para enviarlos a Estados Unidos, abrían cuentas y iban a reuniones. Entonces las mujeres de estos de millonarios que iban a estas reuniones con estos revolucionarios de pelo largo y mirada lánguida, iban ahí y abrían cuenta y donaban dinero. Todo ese dinero terminaba en la inteligencia de Nicaragua o de Cuba, pero millones de dólares. Esto es como la foto del Che. O sea, los chicos hoy usan la foto del Che, no saben ni quién fue, pero alguien sigue cobrando los dividendos con la foto del Che. Entonces, esto lo hacía el régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una escuela de formación que tenía Cuba. Y en esa época, los cubanos, ¿dónde se instruían? En las afueras de Moscú. Se instruían en una escuela que era del KGB. Entonces, ya no está esa porque ahora está Putin. Pero Putin, ¿de dónde vino? De ser director general del KGB. Antes de ser el presidente de Rusia, ¿quién era? El director general del KGB de Boris Yeltsin. ¿Quién le dio el poder a Putin? Boris Yeltsin. Entonces, un coronel del KGB en su momento dijo: nosotros somos zaristas de izquierda. ¿Se entiende el juego de palabras? Somos zaristas de izquierda. En realidad es lo mismo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. La plata la quieren para ellos. La revolución no les importa nada. No les importan los venezolanos, ni les importan los cubanos. Les importa la plata que puedan robarse. Es como el régimen de Cristina Fernández de Kirchner. La hija, cuando era menor de edad, tenía 6 millones de dólares en una caja de seguridad y era menor de edad. A ver, el hijo, que no trabajó nunca de nada, tiene más de 70 propiedades y acaba de tener que pagar el impuesto a la riqueza porque es una de las personas más ricas de la República Argentina y nunca trabajó. Cristina va a una universidad en los Estados Unidos y dice que su fortuna la hizo porque era una abogada exitosa. Nunca nadie encontró, y lo digo con toda claridad, nunca nadie encontró un expediente judicial, uno, firmado por ella, uno, ni siquiera se sabe si es abogada. Pero mienten con convicción, nada más, eso sí, y lo repiten hasta el cansancio. Pero, a ver, Cuba, o sea, Maduro hablando a favor de los exiliados venezolanos, no, es realmente, y es tremendo que haya exiliados que piensen que ahora el régimen los defiende a ellos, que intenten volver y hablar en contra. Es que fíjate que utilizaron un elemento clave, que es que en Estados Unidos están buscando el Tren de Aragua y por un momento se lanzó la propaganda y la narrativa de que todos los venezolanos iban a ser arrestados porque eran estigmatizados por el Tren de Aragua. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y los otros dijeron: no, el Tren de Aragua nosotros lo acabamos. Y lo que hay son unas reminiscencias que trabajan para María Corina Machado. Pero a partir de eso,
muchos venezolanos empezaron a dar la narrativa a ellos. No, los venezolanos no somos del Tren de Aragua, todos los venezolanos somos del Tren de Aragua, incluso muchos desconocían y siguen desconociendo que existe el Tren de Aragua porque se plegaron a la narrativa del régimen, porque algunos familiares estaban aquí o porque están por aquí, no están de manera regular, etcétera, etcétera, sin entender, sin tener la menor pista de que están legitimando la narrativa del régimen. Es increíble. No hay forma ni manera de explicárselo a la gente, porque recuerda que también está el tema de que ya se instaló esa narrativa en la psiquis y es muy difícil modificarla, así entregues los cadáveres, así sepan. Hay tantos que son del Tren de Aragua y otros que no. No, eso no es verdad. Entonces el régimen tiene razón y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Es tan clásica la acción de desinformación que hay sobre eso, es tan clásico, que está buscando justamente que la gente se persiga, se sienta mal. Yo me acuerdo que yo tenía un programa hace mucho tiempo de televisión en la cual entrevistaba a escritores de toda América Latina en ese programa, y me acuerdo de haber entrevistado, creo que era Balmaceda el apellido, un escritor colombiano que había venido a Argentina para presentar su libro, y me acuerdo que él me comentaba que era tal el prejuicio que tenían que todos los colombianos eran narcotraficantes, que siendo él un escritor, cuando iba a Estados Unidos veía que la gente de aduana lo miraba de manera distinta, es colombiano, y si es colombiano pertenece a algún cartel de la droga, entonces se sentía perseguido por el solo hecho de ser colombiano. Obvio que eso lo hacían a propósito. Bueno, esto es lo mismo, tratar de instalar en la comunidad venezolana que todos son sospechados de ser del Tren de Aragua. Es ridículo, absolutamente ridículo. De hecho, me preocupa más porque en la República Argentina tenemos cientos de miles de venezolanos que se han radicado acá y trabajan acá. Y digo algo, curiosamente no hubo ninguna acción del Tren de Aragua, aunque están. ¿En qué acción están metidos? ¿Qué están planificando para mantenerse con un perfil tan bajo? Pero que jueguen con la mente de la gente, y no es raro, esto es más viejo que el hambre. Es más viejo que el hambre. Bueno, Rodolfo, ahora sí hemos llegado al final de esta emisión, pero quiero agradecerte y por supuesto invitarte nuevamente, porque los acontecimientos que vienen van a necesitar de tu análisis y de la discusión. Mil gracias. Gracias a vos, May, un beso muy grande y un abrazo desde lo más profundo de mi corazón a todos los latinos, sudamericanos, latinos, centroamericanos que ven el programa, y que sepan que la libertad se juega en cada país y en cada hogar. Esto es fundamental. Así es. Y la libertad, cuando se pierde, es muy difícil recuperarla. Y si no, pregúntenle a los cubanos o no, a nosotros. Un abrazo, don Rodolfo. Quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión. Wow, esto es una clase magistral. Ya lo escucharon, y cómo se hila todo este procedimiento para llegar otra vez a lo que ya la historia nos enseñó. Está repitiéndose la historia y hay mucha gente que no leyó la historia, que no la conoce, que se niega a creerla o que se envuelve en una situación en la que prácticamente todos estamos perdiendo, porque no podemos permitir que el régimen legitime su narrativa y ayudarlo a ello. Desde este canal nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a seguir abriendo ojos. No podemos legitimar la narrativa del régimen. Y sé que hay algunas ONG que están molestas porque no tienen el dinero de la USAID y están en dificultades económicas, luchando por esto y aquello, pero eso no puede, bajo ningún concepto, contribuir a alimentar la narrativa del régimen y a legitimarlo llamando a una unidad nacional. Eso no lo podemos permitir. Yo se lo dejo para que piensen, para que reflexionen al respecto. Agradecida por todo el trabajo y los comentarios. Muchísimas gracias a nuestros maravillosos moderadores. Y ya nos vamos porque nos pasamos de tiempo. Un abrazo gigante a todos.
Como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo.